laiguana.tv. Bueno, muy buenos días. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? Muy buenos días a todos y a todas. De verdad que me siento emocionada ver de nuevo una reunión de la red. Primero, bastante concurrida y con bastantes países participantes, porque ese ha sido el objetivo de la red, que los intelectuales, que los artistas, sobre todo de nuestro mundo siempre amenazado por el monstruo del norte, nos juntemos para pensar qué hacer y para proponer acciones que ayuden a defender a nuestros pueblos y a defender en general a la humanidad, que por todo el planeta sigue amenazado por esos grandes poderes imperiales. El compañero Miguel Ángel, yo iba a hablar otra cosa, pero él me pidió que hablara mejor de cómo se inició la red en defensa de la humanidad. Porque entendiendo que aquí hay personas que no estuvieron desde el comienzo en la red, ya tiene 25 años esta red, y 25 no, sí. 21, perdón. 21 años esta red, y, bueno, y sobre todo hay jóvenes aquí que se incorpora a una red que hizo un largo ya camino y que fue en un momento dado bastante reconocida a nivel internacional. Después, bueno, la grave crisis económica que sufrimos, los ataques del enemigo del norte, las medidas coercitivas unilaterales, el COVID, todas esas cosas fueron influyendo para lograr crear nuevas condiciones y seguir reuniéndonos y seguir discutiendo. Entonces, esta red, que se define como un movimiento de pensamiento y acción contra toda forma de dominación, y responde a la necesidad de dar cumplimiento al mandato de la asamblea plenaria que se hizo en Caracas el 6 de diciembre del año 2004, que fue un encuentro mundial, verdaderamente mundial, de intelectuales y de artistas, que ese día nos declaramos en defensa de la humanidad. En dicha asamblea, cito, se coincidió en la necesidad de construir una barrera de resistencia frente a la dominación mundial que hoy se pretende imponer y dar paso a una ofensiva mediante acciones concretas de lucha, entre las cuales están, primero, crear una red de redes de información, de acción artística y cultural, de coordinación y movilización que vincule a intelectuales y artistas con los foros sociales, con las luchas populares y garantice la continuidad de estos esfuerzos y su articulación en un movimiento internacional en defensa de la humanidad. Este título de En defensa de la humanidad surgió primero en México en un encuentro organizado y estimulado por Pablo González Casanova, este gran pensador mexicano, que, preocupado por lo que en ese momento era la avanzada más agresiva que Estados Unidos estaba tomando, como fue la guerra de Afganistán. Las imágenes que llegaban eran terribles, como igual las imágenes que están llegando hoy de los palestinos aquí. Recuerdo un programa de Chávez, de Aló Presidente, que mostró las imágenes de niños descuartizados, heridos, y le dijo a los Estados Unidos, miren, usted puede luchar contra sus enemigos, pero así no con los niños. Eso provocó una reacción muy fuerte de parte de Estados Unidos, que no admite que nadie le critique ni comente ninguna de sus acciones. Y ese suceso de Afganistán movió las conciencias
de todos los pensadores de izquierda como tiene que ser, pues. Uno no puede permanecer impasible, no puede permanecer viendo esas imágenes en televisión como quien ve una película o algún programa de concurso. No, eso era una realidad transmitida casi que en directo que nos estremeció a todos. Entonces, en México se reúne con Pablo Casanova como líder y él convoca a una gran cantidad de luchadores de izquierda en ese momento, entre los que estaba Rigoberta Menchú. Ahí asistió Evo, que todavía no había manifestado aspiraciones de presidente y nada, sino que era un luchador activo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Asistió Galeano. Todos los pensadores de izquierda en el momento fueron a esa reunión en México. Cuando Fidel Castro recibió, había también cubanos presentes en esa reunión, yo tenía por aquí la lista de los que estuvieron, pero dado el tiempo, no la voy a poder leer. En todo caso, me dice aquí que al final la lea. Al final tienes la hoja. No ordené los papeles. Bueno. En todo caso, ahí se convocaron todos los pensadores de izquierda del momento. De allí, González Casanova, que tenía bastante amistad con Fidel Castro, es invitado a La Habana a dar un discurso el 1 de mayo. Sabe que el 1 de mayo en Cuba es una de las concentraciones más grandes que se da en ese país, y siempre Fidel era la voz que representaba en ese momento la lucha de los trabajadores, no solo de Cuba, sino de toda América y de África y de todo el mundo, que seguía siendo explotado por la sociedad capitalista. En ese encuentro, ese 1 de mayo, González Casanova abre ese discurso, se llamaba Un llamado a la conciencia del mundo. Esa acción fue después seguida por un encuentro antifascista que se hizo en España, en Oviedo. Y allí entonces también se llamó ese concepto la humanidad frente al imperialismo. Ya se está hablando allí de humanidad, porque el ataque no es contra un pueblo, es contra toda la humanidad per se. Ellos lo que les interesa es desaparecer, como lo han manifestado varias veces, a la mayor parte de la población mundial y quedarse ellos simplemente disfrutando de las riquezas que le van robando a los pueblos. Entonces, ya estaba en el ambiente, primero, el carácter antifascista, ya estaba en el ambiente la necesidad de unir esfuerzos, porque en ese momento los mexicanos se reunían por una parte, los españoles por la otra, los argentinos por la otra, etc. Pero ahí no, hay que crear un encuentro mundial donde estén presentes todas las pensadores a quienes le duele la humanidad. Y así entonces el comandante Chávez, me imagino que también en acuerdo con Fidel, por supuesto, deciden hacer un encuentro mundial de intelectuales y de artistas en defensa de la humanidad. Ese primer encuentro se va a hacer en Caracas, se va a hacer en diciembre del año 2004. Y allí vinieron personas, pero del mundo entero, que les puedo hasta nombrar algunos para que ustedes vean la gran receptividad que tuvo ese encuentro. No me dio tiempo de ordenar. En todo caso, ahí los grupos se formaron en torno a los siguientes temas. Uno, en defensa de nuestro planeta para todos. Lo otro, en defensa de la integración de los pueblos.
La tercera mesa, en defensa de una economía emancipadora y solidaria. La cuarta mesa, en defensa de la soberanía y de la legalidad internacional. La mesa 5, en defensa de la unidad en la diversidad y de una cultura para todos. La sexta, en defensa del conocimiento para todos. Séptima, en defensa de la participación popular. Octavo, en defensa de la veracidad y la pluralidad informativa. La novena, en defensa de la memoria, y la décima, en defensa de la paz. Cada una de estas mesas recogió los temas más importantes que en esa área se estaban debatiendo en el mundo. Y sobre todo lo de la veracidad y la pluralidad informativa, la concentración de los medios de comunicación, la dictadura patronal y los medios de comunicación como actores políticos, la responsabilidad de los medios de comunicación, el control popular de los instrumentos del poder mediático y los medios comunitarios alternativos, y la propuesta de hacer una red informativa para el sur. Esa red informativa para el sur produjo algo que tal vez muchos aquí todavía ignoran. Ahí se propuso, y lo trajo Beto Almeida de Brasil, esa propuesta, crear una televisora para los pueblos del sur. Ese es hoy Telesur, que está presente en casi todos los países de América Latina, que tiene corresponsales en el mundo entero y que da una información realmente verídica, no manipulada por el imperio. Y que tiene, por supuesto, tiene que estar librando batallas, porque cuando en un país, como por ejemplo Argentina, llega un gobierno como el de Milei, prohíbe Telesur. En otro, donde quiera que llegue un gobierno de derecha, prohíben Telesur. Afortunadamente ahora hay medios electrónicos de internet por los cuales Telesur puede entrar, pero lo mejor es que tenga sus permisos regulares para que sea una opción para todos los ciudadanos, tenga o no tenga internet en su casa. Entonces, todos estos van a ser los temas. A esa reunión, aquí creo que está la lista. Ajá. Lo que pasa es que no tengo, a ver si traje los lentes de leer. No sé si tú puedes leer algunos nombres. No, esos son de ver de lejos. ¿No? Aquí está pero está una letra muy chiquitita. Lee Bueno, primero que todo es en tamaño 6 y son 2 páginas con 4 columnas cada uno. Escoge los nombres más conocidos para que vean la gran convocatoria que tuvo esa primera reunión de la red. Julie Belanfonte, John Gerasi, Alessandra Richo, Leonard Weinglas, Francisco Javier Macalara, Luis Bilbao, Han Otto Gil, Héctor Díaz Polanco, Carlos Martín. Hay 300. Yo les voy a leer algunos nombres que... Ahí vino Ahmed Ben Bella, por ejemplo, para esa reunión. Sí. Perdón, sí. A ver si ahora sí los veo. Bueno, en esa reunión estuvieron, además de los líderes latinoamericanos, vino gente del mundo entero, ¿no? Ahí estuvo Ahmed Ben Bella, como dije, había representantes africanos, ahí vino Morris West, que fue candidato incluso a la presidencia de Estados Unidos en esta campaña, pero los medios los ignoran. No se creen que allá solo los candidatos son demócratas y republicanos. Siempre hay 5 o 7 candidatos, pero la prensa no saca a ninguno de los demás. Y este Morris West que vino estuvo en ese primer encuentro de la red y estuvo allí de candidato. Vino Richard Stallman, el que hizo el software libre, estuvo también en esa red y estuvo en otras reuniones que se fueron haciendo, también estuvo viniendo y propuso y llegó a funcionar en los ministerios de aquí ese software libre.
Yo me acuerdo que la red lo asumió y tuvimos años trabajando con software libre. Es decir, que eran ideas que si se hubiesen seguido, hoy no estaríamos tan apresados por como estamos hoy de pensamiento. Vino José Steinleger, vino Miguel Urbano, el periodista portugués, que ya murió, por cierto. Incluso, esto sí le puedo, que tengo aquí una lista más pequeña, de personas que estuvieron en esa reunión y que hoy, por ejemplo, ya no están con nosotros. Está Aldo Ferrer, Alfonso Sastre, el gran poeta español, y su esposa Eva, Armando Jar, intelectual cubano de primera, que también ya nos dejó, Berta Cáceres, la luchadora hondureña, estuvo allí, Doménico Los Zurdo, Eduardo Galeano, él no vino, pero formó parte de la red, Elmar Albater, que estuvo, François Autar. François fue, pero uno de los mayores defensores de la red en Europa y no se perdía una reunión aquí. Frank Hinkelamer, Samir Amin, luego otros que se incorporaron, Yanni Bátimo fue miembro de la red, Isván Mesaros, James Cockcroft, José Saramago fue el que abrió, el que dio la conferencia inicial de esa primera reunión de la red, José Saramago. Bueno, y por ahí Teotonio dos Santos, que por aquí está su esposa, que llegó hoy, bienvenida. Víctor Flores, Héctor Samur, bueno, muchos intelectuales que estuvieron en ese momento, que hoy lamentablemente no nos acompañan, pero que fueron muy combativos para ir dirigiendo las discusiones de la red. En todo caso, esa primera reunión en Caracas duró varios días. Se fueron discutiendo todos estos temas que les estoy diciendo. Y la gran figura allí fue, por supuesto, el comandante Hugo Chávez. Allí el comandante dijo una frase que la tenemos como lema en la página de la red. La mejor defensa es el ataque. No podemos quedarnos solo de brazos cruzados a ver quién está atacando para defender. No, vamos al ataque, vamos a ir delante, vamos a enfrentar los problemas cuando ya veamos si vemos que por aquí hay alguien que tiene la tendencia contraria a lo que amerita una defensa de la humanidad, inmediatamente salgamos a ponerle argumentos en contrario. Entonces, ese eslogan debemos seguirlo manteniendo, debemos trabajar fundamentalmente para ello. Bueno, luego hay otra cosa que tampoco se sabe. En esa reunión de la red de diciembre del 2004 es cuando Chávez habla por primera vez de socialismo. Y eso sí le voy a leer el fragmento que tenemos aquí del discurso del comandante Chávez. Después él va a ir a Porto Alegre en una reunión y ahí vuelve a hablar de socialismo y la prensa siempre habla de que Chávez habló por primera vez socialismo en Porto Alegre. No, ya lo había hablado aquí en el discurso de la red. Bueno, se me perdió otra vez. Bueno, no, es el final del discurso. Un momentito. Se me está yendo el tiempo y bueno, en todo caso, les leo un párrafo del comandante Chávez, no sé si aquí.
Dice, no se trata de una obsesión, pero casi es decir que estamos aferrados a la historia. La historia es la tabla de salvación. Mientras no terminemos de descifrar los códigos del pasado, no terminaremos tampoco de descifrar los códigos del futuro. Y esto es válido para Venezuela, para los pueblos de América Latina y el Caribe, y es válido para todos los pueblos del mundo. Dice, el próximo año estaremos cumpliendo 200 años y podemos decir que estamos viviendo la era bicentenaria. Este libro también tiene mucho tiempo cerrado, ¿no? Bueno. Se me volvió. Disculpen, pero no tuve tiempo de ordenar esto. Bueno, en todo caso, léanse este discurso, lo podríamos reproducir y mandárselos vía web para que ustedes vean las grandes ideas que Chávez ofrece en este discurso. Aquí está. Dice, es importantísimo retomar la tesis, por ejemplo, de la teoría de la dependencia y volver a estudiar ese tema. Eso había quedado solo para la discusión académica. El neoliberalismo le pasó por encima o pretendió pasarle por encima al tremendo capital intelectual, ideológico, tremendo patrimonio latinoamericano y caribeño como es la teoría de la dependencia. Todo eso hay que retomarlo. El socialismo, hay que retomar el estudio de las ideas socialistas. El socialismo, sus tesis auténticas, sus tesis originales. Debemos revisar errores, revisar aciertos, reenfocar, reorientar y tomar el rumbo que hay que tomar. Y esas palabras siguen siendo verdaderas. Tenemos que seguir estos retos que Chávez planteó en ese momento y que siguen vigentes, no tanto por culpa de nosotros, que sí tenemos algo de responsabilidad, sino por culpa de un imperio que está desatado en su furia por dominar el mundo y más ahora en que está amenazado por los BRICS y sobre todo por esa unión Rusia-China que los debe tener bien asustados. Si vieron el desfile militar de China y de Rusia, pues deberían poner ya sus barbas en remojo porque es lo que viene. Solo que es contra nosotros que ellos van a tratar de esforzarse por mantener su consolidación, por lo menos aquí en esta área del mundo. En todo caso, la red de intelectuales se definió el concepto como un movimiento de pensamiento y de acción contra toda forma de dominación y para integrar, como dije antes, a abogados, maestros, economistas, religiosos, deportistas, estudiantes, poetas, científicos, académicos, movimientos sociales, con el objeto de apoyar los procesos de cambio social y denunciar las guerras, combatir el hambre, la miseria y los problemas de educación y de salud que aquejan a la mayoría de los seres humanos. Entonces, con esos objetivos que ya mencionamos al comienzo, se está organizando la red. Aquí está por fin la lista de los fundadores. Evo Morales, José Enrique Adún, Pablo González Casanova, Rigoberta Menchú, Miguel Barnet, Harry Belafonte, Atilio Borón, Ernesto Cardenal, Anester Ceseña, Alfonso Sastre, James Cockcroft, Héctor Díaz Polanco, Teotonio dos Santos, Víctor Flores, Ángel Guerra, François Autar, Miguel de Escoto, Horacio Labastida, Saúl Landau, Eusebio Leal, Gilberto López y Rivas, Fernando Martínez Heredia, Adolfo Sánchez Vázquez, Pascual Serrano, el subcomandante Marcos también estuvo en esa reunión de fundación de esa primera red en defensa de la humanidad, Fernández Retamar, y a eso Adolfo Pérez Esquivel, Leonardo Boff se agregan luego, Estela Caloni, Gianni Bátimo, Carlos Frabetti, Frei Beto, Ignacio Ramonet, Abel Prieto, Farruco Sesto, quien les habla, Luis Brito García, Carlos Fernández Liria, Luis Alegre Saonero, Chiqui Vicioso, Cindy Sheehan, Daniel Bilietti, bueno,
¿Qué pensador de izquierda de América Latina no ha sabido de la red? ¿Qué pensador no ha asumido esos principios de la red? Ahí Noam Chomsky se sentía parte de la red. Él vino, hizo una visita a Venezuela, me acuerdo, en el Teresa Carreño, y ahí habló, estábamos todos los de la red ahí. Enrique Dussel, Danny Glover fue pero un defensor a ultranza de la red, venía muchísimo y sobre todo del comandante Chávez, muy amigo. Ahmed Ben Bella, que ya lo nombramos, Samir Amin, Tariq Ali, Amina Baraka, más venezolanos, todas partes del mundo. Quiero decir que esta red nació con un carácter de lucha mundial, porque el capitalismo se mueve a nivel mundial, porque la destrucción de los pueblos se hace a nivel mundial, porque esa pequeña élite que gobierna el mundo no le importa la vida de los pueblos como lo estamos viendo hoy en Palestina. Es tener uno que ver las noticias todos los días de la gran masacre que se hace en Palestina y no hay una voz que llame, que haga un llamamiento fuerte, universal, para defender a esos palestinos. Es cierto que estamos hoy un poco en debilidad los movimientos de izquierda. Del momento en que en América Latina eran más los gobiernos casi de izquierda que de derecha, hoy estamos bastante, un poco restringidos. Pero igualmente, no se, entonces ante eso hay que reaccionar. Y por último, creo que ya se me acabó el tiempo, en todo caso, ¿qué cosas se pudieron hacer desde esa red que se crea en Caracas en enero del 2005? Esta reunión, este congreso se hace en diciembre de 2004. En enero de 2005 ya se comienza a reactivar los espacios físicos y Z. Y hay algo además, Chávez en ese momento, él había ganado un premio en defensa de la humanidad que lo daba Libia, que lo daba Muammar Gaddafi. Y él gana ese premio y él dona ese premio para que con ese premio se construyera la sede de la red. Es decir, el compromiso que tenemos es muy grande, es un compromiso que sobrepasa nuestras capacidades, lo sé, pero juntos podemos seguir dándole vida a este movimiento y poder llevar la voz de las personas indefensas, la voz de los niños, la voz de las mujeres, la voz de todos los que son discriminados por el sistema y luchar porque sus derechos sean cumplidos. Y ese trabajo que es de la red, que tuve la responsabilidad yo de dirigirla desde el comienzo, no sé por qué me escogieron a mí, yo estaba recién llegada a Caracas y de repente me veo allí, ¿ahora qué hago? Pero se comenzó a hacer ¿por qué? Porque no había tampoco un plan previo. Tenías que crear, tenías que imaginar, tenías que proponer cosas. Y el comandante Chávez, que estuvo ahí siempre pendiente de la red, que llamaba, que preguntaba, que proponía, etc. Entonces se decidieron las siguientes acciones. Encuentros mundiales de intelectuales y artistas, de los cuales 11 encuentros se hicieron en Caracas, pero también se hizo uno en Roma, 2 en Bolivia, 1 en Bruselas, etc. Se creó también, como parte de ese trabajo, los foros internacionales de filosofía. No es la filosofía académica europea, era reflexión filosófica sobre los problemas de los pueblos de América Latina. Y esos foros tuvieron una mecánica de trabajo que fue considerada muy original y que tuvo mucho éxito y que incluso nos valió un premio internacional de filosofía que dio el centro Otto Appel de Italia. Premió ese trabajo que se estaba haciendo en esos foros internacionales de filosofía. Aquí están los temas que se trabajaron. Salió el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es necesario estimular el pensamiento crítico. Es un pensamiento que no tenía cabida en ningún concurso literario del mundo y seguimos, creo que, siendo el único premio a ese pensamiento crítico. Hay grandes premios famosos en el mundo, pero ninguno de ellos va a premiar un libro que sea escrito desde una visión
del oprimido, desde una visión de la izquierda, desde una visión que va contra los intereses de las élites dominantes. Entonces, el Premio Libertador al Pensamiento Crítico así es el único premio que a nivel mundial destaca esa lucha por avanzar las ideas del socialismo, las ideas de izquierda, y pone de relieve la lucha de los pueblos, y que es el que nos está convocando, por supuesto, a esta reunión. Entonces, profesora. Y se hizo otro programa que se llamaba Palabras en Puerta, se traían los intelectuales individualmente, se les hacía un programa de visita en los barrios de Caracas, y hicimos experimentos muy buenos. Nos sentábamos en la Plaza Bolívar de aquí, los 3 invitados, ya termino, 3 invitados con micrófonos sin público, y empezábamos a hablar de ahí, con sillas vacías enfrente. Mire, no pasaban 10 minutos cuando todas las sillas estaban llenas y gente de pie escuchando problemas que no los iba a escuchar ni en la televisión, ni en la radio, ni en ningún lugar, porque eran los problemas que ellos vivían y que no lograban expresar en palabras, y que ahí estaba alguien que los quería escuchar y los quería orientar. Bueno, esto ha sido un poco la actividad de la red, más ediciones que se hacen, se han publicado todos los libros ganadores del premio Libertador. Existen las memorias de los congresos de filosofía, por lo menos de los primeros 3 congresos, existen las memorias. Se hizo las memorias de ese gran encuentro en Caracas en el 2005. Aquí están todas las intervenciones de todas las personas que participaron allí, y ahí está el programa de lo que debe hacerse esta red. Entonces, eso espero haber cumplido con lo que me pidieron. Perdone un poco el desorden, pero se suponía que yo no iba a abrir si no venía después. Entonces aquí está, bueno, estamos improvisando. Gracias. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.